Hola a todos y todas, ¿cómo se encuentran? Hoy vamos a desarrollar el tema mitocondria, que corresponde a la unidad número 13. Veremos en el primer video lo que se refiere a ultraestructura de las mitocondrias, cuáles son las moléculas que contienen estos componentes necesarios para la formación del ATP y el ATP. Como les dijimos recién, las mitocondrias están relacionadas con el ATP. ¿Por qué? Porque es la organela donde se va a llevar a cabo la respiración celular, y la respiración celular es un conjunto de oxidaciones que sufren moléculas de hidratos de carbono o carbohidratos, de lípidos que obtenemos de los alimentos para sintetizar al ATP. Son las que se denominan las usinas generadoras de ATP. Las mitocondrias son organelas y estas organelas poseen, como toda organela, membranas. Estas membranas, en el caso de la mitocondria, son dos. Una membrana externa lisa, que se observa acá en el esquema, de color marrón más oscuro. Una membrana interna que presenta pliegues. Estas pliegues se denominan crestas mitocondriales. Y a su vez tenemos dos compartimentos. Un compartimiento que está en color celeste acá, que es la matriz mitocondrial, y un compartimiento que está entre las dos membranas, que es el espacio intermembranoso. A su vez, acá observamos una microfotografía electrónica de una mitocondria. Así se observa el microscopio electrónico. Fíjense en que tenemos la membrana externa lisa en un negro más oscuro, la membrana interna formando los pliegues. Se observa la matriz mitocondrial con un gris más claro. Estos puntos oscuros que se observan acá son los mismos que están señalados en este caso, en este esquema, como ribosomas, porque dentro de lo que es la matriz mitocondrial se encuentran ribosomas, se encuentra una molécula de ADN circular que va a tener la información para la síntesis de proteínas propias de la mitocondria. También vamos a observar sobre lo que es la membrana interna, las partículas que se denominan F1, que luego vamos a ver qué función van a cumplir. Podemos observar gránulos de glucógeno, cristales de minerales, etc. Y como dijimos recién, la mitocondria contiene en su interior, en la matriz, ADN mitocondrial, es un ADN circular. Ustedes podrían preguntarse a qué se debe la presencia en la mitocondria de este ADN. Y tiene que ver con la evolución y la formación y la aparición de las células eucariotas. Cuando se estudia el origen de las células eucariotas, se observa que, al principio, como se pueden imaginar ustedes, lo que existían eran células procariotas muy sencillas, sin núcleo definido, sin estructuras membranosas internas. Vivían y habitaban principalmente en un ambiente donde casi no había presencia de oxígeno o no lo había. Y cuando se fue evolucionando la creación de la Tierra, empezó a aparecer oxígeno. Entonces había células que habitaban en ese lugar y el oxígeno no lo podían aprovechar, y había otras células que sí empezaban a aprovechar el oxígeno y podían utilizar el mismo y podían generar ATP por un conjunto de reacciones químicas que podían llevar a cabo. Entonces empezó a haber una ayuda entre este tipo de bacterias. También había bacterias que podían producir su propio alimento, su glucosa, y empezaron a ayudarse entre sí. Las bacterias mucho más grandes en tamaño, que no podían utilizar el oxígeno o que no producían sus propios alimentos, permitieron a bacterias un poco más pequeñas de tamaño que ingresaran a su interior. O sea que se dio una endocitosis de tipos de bacterias que eran aeróbicas, que podían utilizar el oxígeno y formar energía, o de bacterias que podían producir glucosa. Entonces estas eubacterias aeróbicas y otras productoras de alimento empezaron a vivir en el interior de estas otras bacterias mucho más grandes. Empezaron a ayudarse, por eso se habla de una endosimbiosis. Entonces, la bacteria más grande les daba protección, les daba alimento de alguna manera, y, por ejemplo, las bacterias más pequeñas, que eran aeróbicas, utilizaban el oxígeno, generaban ATP. Entonces,
brindaban de este ATP, de esta energía, a estas bacterias mayores. Y si las otras bacterias lo que hacían era producir glucosa, le brindaban este alimento a la bacteria más grande. Con el tiempo empezaron a aparecer pliegues de la membrana plasmática que encerraron el ADN de esta célula mayor, de esta bacteria mucho mayor. Este ADN empezó a modificarse y se empezó a observar las primeras formaciones de núcleos verdaderos, porque el ADN estaba encerrado, ahora sí, por pliegues de membranas, que luego se transformó en lo que conocemos hoy en día como la membrana nuclear. Y a su vez, estas células o bacterias que vivían en el interior de las otras fueron evolucionando y se transformaron en organelas. Algunas de ellas en organelas que van a producir ATP, que son las mitocondrias de hoy en día. Otras organelas se transformaron, que eran las que producían su propio alimento, en cloroplastos, que son los que observamos en las células vegetales. Entonces, la teoría endosimbiótica explica el origen de estas células eucariotas y cómo podemos hablar de que las mitocondrias y los cloroplastos anteriormente eran bacterias. Obviamente le vamos a subir contenido en el campus para que puedan estudiar la teoría endosimbiótica. Esto es un pantallazo que uno les da para explicar esta hipótesis, en donde vamos a observar entonces que las mitocondrias y los cloroplastos poseen ADN, y este ADN es distinto al genoma nuclear de la célula eucariota, y estos genomas mitocondriales, que es justamente la organela que estamos estudiando hoy, tienen muchas características de los genomas procariotas. ¿Por qué? Porque tanto mitocondrias o cloroplastos en una época fueron obviamente bacterias, o sea que fueron células procariotas. Volviendo nuevamente a la mitocondria y a la función de la misma, y que dijimos que su función era la respiración celular y es la obtención de moléculas de ATP, podemos decir que la energía que está depositada en las uniones covalentes de las moléculas de los alimentos, por ejemplo de carbohidratos, por ejemplo de lípidos, por una serie de reacciones químicas sucesivas, o sea, por muchas reacciones químicas que se van a llevar a cabo, vamos a finalizar con la producción de la síntesis del ATP. Este ATP, que se va a producir en la mitocondria, sale a la célula, difunde a la célula y es usada por distintas actividades celulares. Estas células van a tener mitocondrias, y según la necesidad de trabajo que tengan, o sea, si van a necesitar de mucho aporte de energía, de mucho ATP, van a tener mayor cantidad de mitocondrias. Si no necesitan tanta cantidad de ATP, no van a tener tanta cantidad de mitocondrias. Por ejemplo, si observamos un músculo de las células musculares de un caballo que realiza deporte, va a tener mayor cantidad de mitocondrias que a lo mejor un caballo que realiza paseos o que directamente solo está para pasear los niños el fin de semana. Entonces no es la misma la cantidad de mitocondrias que va a tener el músculo de uno de los caballos con el otro, porque no va a ser el mismo el requerimiento de energía que necesite. Este ATP, que ya lo hemos venido estudiando, sabemos que es un nucleótido que posee como pentosa la ribosa, como base nitrogenada la adenina, y a su vez tiene 3 grupos fosfato. Y en los enlaces de estos grupos fosfatos es donde se encuentra la energía que luego va a aportar a la célula para distintas funciones, como puede ser, si estamos en el miocardio, para la contractibilidad del miocardio, puede ser para la transmisión nerviosa, para secreción de hormonas, para los procesos de circulación, de reacciones diversas acopladas, para la contracción del músculo, reparar tejidos, la respiración, y así un montón de reacciones químicas que se lleven en las células. En todos va a participar el ATP aportando energía. Como dijimos, entonces la energía que estaba contenida en los alimentos va a ser extraída mediante una serie de reacciones químicas. Estas series de reacciones químicas son oxidaciones. El oxígeno atmosférico se va a utilizar y se va a unir, por ejemplo, al hidrógeno, se va a unir al carbono, que se va a ir liberando en
en estas reacciones químicas y se va a obtener como producto final de todas estas reacciones de oxidación ATP, agua y dióxido de carbono. ¿Y por qué estas oxidaciones se producen de manera gradual? Paso a paso, sucesivamente, porque si esto se daría en un solo paso, esta energía química se liberaría súbitamente y se va a perder como calor. Se disiparía como calor y la célula no la podría aprovechar. Entonces, por eso es que ocurren esta serie de pasos que se explican con lo que se denomina la respiración celular, con un conjunto de reacciones químicas que se van a llevar a cabo, una parte en el citosol y otra parte en la mitocondria. En el citosol se lleva un conjunto de reacciones químicas que se denominan glucólisis, en donde, como observamos acá, a partir de la molécula de glucosa obtenemos piruvatos y algunas pequeñas cantidades de moléculas de ATP. Este piruvato luego entra a la mitocondria y en la mitocondria se dan otros conjuntos de reacciones químicas como son las primeras, las de carboxilación oxidativa del piruvato. Luego el ciclo de Krebs. La cadena transportadora de electrones, que después vamos a ir desarrollando bien en qué lugar de la célula, de la mitocondria ocurre. Y por último, la fosforilación oxidativa. Todos estos procesos son los que se denominan respiración celular, en donde se parte de una molécula de glucosa que tiene 6 átomos de carbono, en presencia de oxígeno y en presencia de agua, vamos a obtener como productos finales dióxido de carbono, que se va a eliminar al exterior a través de la respiración, mayor cantidad de moléculas de agua que las que necesitamos y energía en forma de ATP. Todos estos pasos de la respiración celular van a estar mejor explicados en un próximo video, al cual los invito a que lo vean para poder interpretar los mismos. Vamos a ir viendo todas las reacciones químicas, qué es lo que va ocurriendo, qué se va produciendo, a partir de qué. Y también es importante que en estas reacciones químicas de oxidación participan, en estas oxidaciones y reducciones que se dan, coenzimas. Estas coenzimas son en este caso el NAD y el FAD, que ya los hemos nombrado cuando vimos nucleótidos, porque son moléculas nucleotídicas que tienen la función de transportar átomos y moléculas. Entonces estamos hablando del NAD, que es nicotinamida adenina dinucleótido, y del FAD, que es flavina adenina dinucleótido. Estas se pueden diferenciar en formas oxidadas y en formas reducidas. Cuando hablamos de la forma oxidada, vamos a hablar de NAD positivo con el signo más, y cuando está en su forma reducida transportando hidrógeno, está como NAD hidrógeno. En cambio, la segunda, la sigla FAD, es cuando se encuentra oxidado, y FAD hidrógeno 2 es cuando está reducido transportando los hidrógenos. Muchísimas gracias por su atención. Si quedan consultas, saben cómo comunicarse con nosotros, y los invito a observar el próximo video en donde veremos mejor los pasos de la respiración celular. Gracias.